¿A qué hay? Este último título va más bien qué hay detrás de la lona, qué hay lo que no ve el público. Por ejemplo, hay tratos entre luchadores de un round se gana, otro se pierde, hay a lo mejor cosas ficticias, lo que muchos conocemos como la lucha libre es falsa, los golpes son verdaderos, entre todas estas incógnitas que la mayoría del público tiene al momento de presenciar un espectáculo. Pues bueno, ya iniciando con el proceso investigativo de manera teórica, aquí tengo la primera investigación cualitativa, que es la exploración del tema. Aquí más bien yo con mi equipo procedimos a investigar acerca de qué es la lucha libre, todo lo que involucra, tipos de lesiones que pueden haber, la alimentación, la preparación, todo el proceso que conlleva subirse a un ring, máscaras, vestuario, la narrativa que se maneja, entre muchos aspectos más. Digamos que esta parte fue empaparnos un poco acerca del tema para enfilarnos hacia el camino posteriormente de presentar nuestro trabajo escénico. Luego pasamos a la segunda etapa, que es la segunda investigación cualitativa, la observación participante. Una vez que tuvimos, bueno, la información ya guardada con referencias de confianza que estuvimos investigando, procedimos a empezar a ejecutar toda esta información, ¿no? Por eso el título, Observación Participante. Contactamos a ciertos luchadores para que nos enseñaran acerca de lo que es este deporte de contacto. Específicamente contamos con la participación de los luchadores profesionales yucatecos, el Dragón Samurai, Asterin y Fuerza Maya. Tres luchadores península de Yucatán, que como bien dije, nos ayudaron, nos enseñaron las técnicas, los tipos de movimientos, los tipos de acrobacias para poder realizar nuestro proyecto escénico. Cabe recalcar que todo esto, todas estas enseñanzas fueron de manera básica, no profesional, ya que, pues bueno, ejecutar esto de manera profesional lleva un largo recorrido, varios años de práctica, varios años de entrenamiento. Entonces, también por cuestiones de tiempo no pudimos explorar otros tipos de movimientos, sino lo básico, como bien dije, para poder ejecutar lo principal y lo que más se conoce de la lucha libre. Aquí en las imágenes adjuntas podemos ver cómo estuvimos practicando a las afueras de la escuela, dado a la comodidad precisamente del césped para amortiguar hasta cierto punto los golpes, las caídas y así evitar lesiones, que es una parte muy importante durante el entrenamiento y por supuesto durante una función de lucha libre. Pasamos a la tercera etapa investigativa, perdón, esta es la última, que es la entrevista. Esta constó de dos etapas en un mismo día. Es decir, primero tuvimos la participación nuevamente del luchador yucateco, el Dragón Samurai, que amablemente nos fue a contar un poco su biografía, todo lo que involucra, lo que un luchador tiene que llevar consigo para ejecutar de manera profesional lo que es la lucha libre. Nos contó los tipos de lesiones, las experiencias que hubieron durante sus combates, los debuts, entre muchas otras cosas más que nos sirvieron como información muy importante para saber a lo que nos estábamos, digamos, la segunda etapa fue otra entrevista dada por el actor Fabián Sosa, actor profesional de teatro, que nos platicó un poco acerca de su experiencia en la obra de teatro Dos de Tres Caídas. Aquí el póster lo adjunto en esta lámina. Eh, pues bueno, él no es un luchador profesional como, a diferencia del Dragón Samurai. Lo que él nos platicó más bien fue toda la experiencia que tuvo, el entrenamiento que fue de un actor para interpretar a un luchador profesional. Entonces tuvimos dos panoramas. Por el primer lado tenemos la preparación de un luchador profesional, valga la redundancia, para hacer una respectiva lucha, una lucha libre. Y el segundo panorama con el actor Fabián Sosa,
para cómo un actor, actriz, se prepara para interpretar un personaje de esta índole. Eso sí es muy importante igual recalcar que todas las personas que nos apoyaron, tanto los luchadores y en la entrevista, nos aconsejaron bastante para poder armar todo lo que conlleva el ring, todos los tipos de lesiones que pueden haber y cómo evitarlos. Fueron consejos, la verdad, muy importantes para nosotros, para saber cómo prevenir, cómo caer de manera correcta, cómo hacer los diferentes tipos de movimientos, la manera correcta de emplear las técnicas. Todos estos consejos, vuelvo a repetir, nos funcionaron bastante a mí y a mi equipo para poder realizar nuestro proyecto escénico. Y aquí, bueno, son los resultados de nuestro montaje, aquí nuestro pequeño proyecto escénico de lucha libre. Ya una vez teniendo la investigación clara, habiendo practicado con los luchadores profesionales y teniendo ya con la entrevista de cómo un luchador se prepara y cómo un actor se prepara para interpretar a un luchador profesional, pues bueno, ejecutamos ya lo que es nuestra pequeña representación. Acomodamos igual de manera que no haya lesiones, no haya ninguna fractura o cualquier cosa por el estilo. No sé si se puede apreciar en las imágenes, si se puede notar, hay pequeñas colchonetas que con mi equipo y yo formamos precisamente para amortiguar las caídas. Sí teníamos en plan de armar como el ring profesional, lo que vemos comúnmente. Dado a los escasos recursos no pudimos hacerlo, pero nuestra prioridad también era nuestra seguridad. Es por eso que se puso colchoneta sobre colchoneta para evitar todo tipo de lesión, ya que mayormente durante esta representación hubieron muchas caídas, lo que es en la parte de la espalda, boca abajo. Entonces era muy importante cuidar nuestro cuerpo eh, para poder hacer esta representación y que no surgiera ninguna lesión o por cualquier otra cosa por el estilo. También es muy importante recalcar, como se puede ver en las imágenes, tres de mis compañeras ejecutaron el personaje de luchadoras y yo, por supuesto, el personaje del referee. Lo pusimos de esta manera porque en la lucha libre se debe hacer un combate de los mismos géneros. Estamos diciendo hombre contra hombre o mujer contra mujer. En este caso, por eso lo pusimos así. Nuestra pequeña dramaturgia, por así decirlo, constó de tres luchadoras que se iban a enfrentar en un combate todos contra todos, a ver quién se lleva la victoria. Y también le agregamos un poquito de comicidad, dado a que es algo muy representativo igual. En la lucha mexicana tener un poquito de algo cómico. Entonces lo que surgió aquí fue que el personaje del referee era, como lo conocemos vulgarmente, comprado. Entonces fue como, bueno, nadie gana, yo decido quién no. Entonces fue esa parte cómica que también agregamos, que es también muy característica de la lucha mexicana. Hablando igual, como mencioné al principio, ¿cuál es la diferencia mucho de la lucha mexicana, la lucha china y la lucha estadounidense? Como mencioné al principio, la lucha mexicana y la china comparten ciertas características como son el vestuario, las acrobacias, no al 100%, pero sí tienen cierta similitud que hacen confundirlos un poco. Hay mucha diferencia, ahora sí, la lucha estadounidense con la lucha mexicana. Esto fue gracias a nuestra investigación que nos dimos cuenta por parte del Dragón Samurai y con los otros luchadores que nos hicieron entender esta parte. La lucha estadounidense consta más de una dramaturgia, más bien es un combate verbal. Yo creo que todos conocemos el famoso, la famosa cadena de lucha, la WWE, donde podemos ver a luchadores donde todo el momento sí hay peleas, hay combates, pero mayormente hay como una historia planteada donde la única pelea es verbal. Y a raíz de eso, entonces, también hay un poco de exhibicionismo por parte de los luchadores, las luchadoras, cuerpos esculturales, musculosos. Es como algo
como que algo característico de ello. En cambio, la lucha mexicana tiene más esta extravagancia por parte de su vestuario, el uso de la máscara, muchas de las acrobacias, sí hay sus rivalidades, también como en la lucha estadounidense, digamos verbalmente, pero la mayor parte del tiempo, los que han tenido la fortuna de ver una función de lucha libre mexicana, vemos más acción que en la estadounidense, lo que se nos muestra en la televisión. Entonces, esta es una parte muy importante que quiero recalcar, que pues bueno, no es lo mismo. Tal vez nos confunda la misma palabra lucha libre, pero varía según el país donde se encuentre. Y pues bueno, ya como conclusiones, después de todo este proceso investigativo y de hacer las entrevistas a los luchadores, las pláticas y llevar nuestro proyecto escénico, llegué a las siguientes conclusiones. Las tres primeras preguntas que se mostraron al principio de por qué se eligió esta investigación, ahora tienen una respuesta. La primera, la lucha libre no es un arte marcial, si bien tiene ciertos movimientos que se pueden utilizar para la defensa personal, su enfoque no es ese, no es un arte no es un arte marcial, no se utiliza, sí se puede utilizar, pero no es su característica principal que se utilice para la defensa personal, como en otras artes marciales. Su enfoque principal es la narrativa, la exhibición y por supuesto el entretenimiento para el público. Segundo punto, la lucha libre sí es un paradigma actoral, ya que tienen muchas cosas en común con la teatralidad. Esto puede ser la narrativa, los personajes, la actuación física, la escenografía, producción y actuación en cuestión de a veces fingir discusiones o rivalidades entre los otros luchadores. Por último punto, le puse el título Fuera Máscara, dado a que pudimos descubrir lo que esconde un luchador, lo que mencioné al principio, lo que la gente tiene de preguntas de qué hay detrás de, antes de una función de lucha libre, se respondió. Llegamos al punto de que sí hay acuerdos entre los luchadores, de decir, bueno, el primer round yo lo gano, el segundo tú lo ganas y el tercero yo me llevo la victoria, o hay una repartición, ¿no? De quién se lleva la victoria. Eh, las técnicas que se emplean son verdaderas, hay lesiones, todos los accidentes pueden ocurrir, hay un riesgo muy alto al momento de subirse a un ring a hacer un combate. Eh, pues bueno, esto fue lo que se desconocía, pero ya luego de todo el proceso de investigación nos pudimos dar cuenta de que todo esto, lo que teníamos una idea, algunas cosas se fueron acertando y otras descartando. En este caso pude ver de igual manera que tenemos como la idea de que la lucha libre es falsa, muchos lo han comentado, cosa que los luchadores igual nos hicieron mucho hincapié en eso, de que se ve de tal manera actuado como ya estructurado todo, pero por las técnicas que se emplean, que la mayor parte del tiempo son las mismas, pero todo lo que son las lesiones, todo lo que son las caídas es 100% real, y todo lo que pasa en el ring, todos los golpes, todas las caídas, todas las fracturas que pueden haber, sí pasan en realidad, para nada es fingido. Obvio, se tiene un cuidado cuando se tiene con un rival. De hecho, hay un acuerdo entre luchadores que dice que planean hacer cierto tipo de técnica para causar más asombro ante el público, pero obvio acuerdan hacerlo con debido cuidado, en qué parte del ring, si afuera, dentro. Hay estos acuerdos antes de una función precisamente para evitar. También depende mucho de quién sea el estelar, cómo lo va a recibir el público, si es rudo, si es técnico, muchas otras cosas más que recibimos de dudas, al fin fueron contestadas. Muchas gracias, Y pues bueno, Roberto. Ah, esto ha perdón. sido todo por mi exposición y les agradezco bastante. Gracias. Gracias, Roberto. Muy bien, continuamos con el programa. No sé si entre ustedes, Roberto y Josué, esté Renato también. Oh, Renata, te tenemos por ahí.
Sí, pues, Sara. Renata, ¿estarás por ahí? Aquí estamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale. Entonces, damos pie a la ponencia de Renata Ríos y Sara Romero, igual de la Universidad de las Artes de Yucatán, y su ponencia se titula Jean y Simón, un análisis a través de la creación de personajes. Adelante, por favor. En lo que nos comparte en pantalla, les recuerdo, Por ahora no me deja compartir pantalla. danos un minuto en lo que te damos permiso. Listo, si gustas ya puedes compartir. Bueno, les recuerdo, Sí, no intenta la compartir. ponencia debe de durar 18 minutos y Ya a nos los 2 tardamos. minutos escucharán mi voz, como si fuera Dios, para interrumpirlos y decirles que les faltan o les quedan 2 minutos para poder ir concluyendo con su participación, por favor. Ok. Ya se ve, ¿verdad? ¿Nos escuchan bien? Supongo que sí. Si pueden subir un poquito más su audio, por favor. Ok. No, pues sí. Muy bien. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Nuestra ponencia se titula Al corazón del silencio, como subtítulo Jan y Simón, un análisis a través de la creación de personaje. Yo soy Sara Romero y ella es Renata López. Y ese proyecto surge de la actuación que hicimos nosotras dos, justo como Jan y Simón. Pues en cuarto semestre de la licenciatura en teatro, hicimos nuestra práctica escénica de realismo. Por lo tanto, se escogió la obra Incendios de Wajdi Mowat, con la traducción de Humberto Pérez y la adaptación de la maestra Shaila Espadas. Incendios es una obra perteneciente a la tetralogía de la sangre de las promesas de Wajdi Mowat, la cual relata la historia de dos hermanas gemelas nacidas el 20 de agosto de 1980 en la ciudad Emart, en Canadá, que asisten a la lectura del testamento después de la muerte de su madre, Naval Marwan. En este, las hermanas descubren que su padre está vivo y tienen un hermano que nunca conocieron. Entre sus antecedentes se encuentran que fueron criadas por su madre bajo la vergüenza y el silencio. Ella era poco cariñosa, callada, reservada y distante. Okay. Bueno, yo interpreté a Simone Marwan. Ella es una persona que suele reprimir sus emociones y la única manera en que las puede sacar, por así decirlo, es por medio de la impulsividad y a veces la agresividad. En la primera escena es muy visible en cómo se ve esta interacción en donde suele decir muchas cosas como un vómito verbal, por así decirlo. Ella suele aliviar su tristeza y dolor por medio de la ira y también lo descarga en los golpes, ya que ella es boxeadora amateur. En cambio, Jan, su hermana, es una persona más tranquila, incluso se puede decir como algo controladora porque no le gusta mostrar sus emociones y no le gusta que las demás personas la vean vulnerable. Entonces, ella es el tipo de persona que contiene todo lo que siente. Y al enterarse en la primera escena de lo que su madre les ocultó, se cuestiona muchas cosas, pero es incapaz de reaccionar. Se queda un poco en el shock. También a lo largo de la obra se llega a sentir sola, incomprendida y culpable,
pero todos estos sentimientos no salen a la luz hasta que encuentra el silencio de su madre. Vamos a abordar las escenas en las que compartimos eh, actuación, para también abordar la relación entre estos dos personajes. La primera se titula Última Voluntad, que es donde está la lectura del testamento. Bueno, como antes mencionado, en Simón reacciona de una manera agresiva hacia la abogada que está leyendo el testamento, ya que es su manera de contrarrestar ese dolor y esa pérdida que acaba de tener, ya que como la relación con su madre nunca fue muy buena y no es lo que ella hubiera querido tener, suele tener estas ganas de decirle todo lo que no le pudo decir. Sí. Jan eh, internamente piensa que toda su vida ha sido una mentira. Y al escuchar los argumentos de su hermana, que vienen del enojo y del dolor, se da cuenta que a ella también le dolió lo que su madre hizo. Pero como no lo puede descifrar todavía, eh, trata de evitarlo y la manera en la que se da cuenta es cuando ella va a dar sus clases y está presente hablando y exponiendo el tema de su clase, pero en realidad está su mente en otro lado. Y ella está pensando y analizando su vida y es la relación de que quizás sí existe un hermano y un padre. A raíz de esto es que decide investigar más y seguir los deseos de su madre. Bueno, esta escena es muy bonita porque se puede apreciar las dos perspectivas de ambas hermanas de cómo conllevan ese duelo. Cabe recalcar que investigamos que el duelo pues tiene ciertas etapas y que las cosas que no se deben hacer en el duelo son las cosas que ellas hacen. Sí. Aislarse, llevar toda la frustración, No, alejar a las personas. no procesar sus emociones. Ambas evitaron sentir la pérdida de su madre. Y a raíz de que Jan decide investigar la vida que su madre no les contó, encuentra el silencio de su madre, unas grabaciones con el silencio de su madre y se distancia en cierta forma de Simón porque está eclipsada en lo que quiere descubrir. Por eso es que Simón llega a su casa y le exige que no se aísle. Simón exige constantemente que deje de lado lo que está haciendo y que realmente vuelvan a continuar con su vida normal. Ella lo que quiere es olvidar todo lo que pasó y tratar de seguir, pero esa misma frustración le hace no poder seguir con su vida, pero sabe que la única persona que puede saber lo que está sintiendo es su hermana, pero se está alejando de ella. Sí. En cambio, Jan sabe que si averigua si de verdad tienen un hermano y un padre, podrá entender por qué le duele tanto que todo lo que su madre hizo. Aquí se puede observar que es el momento donde su relación como hermanas empieza a fracturarse, empieza a romperse y a separarse. Es como que la primera vez que, Tienen opiniones distintas. y muy distintas, que necesitan como separarse la una de la otra. Sí. Cada una sigue su camino y no están dispuestas a cambiar por lo que su hermana desea. Siguiendo el mismo camino de investigar y descubrir lo que su madre les ocultó, Jan viaja al país de origen de su madre y entonces se nota más la distancia de su hermana. En este momento, al descubrir que su madre en realidad fue prisionera y torturada, Jan recurre a Simón para compartirle el dolor y es un momento en el que está vulnerable y completamente a punto de romperse, pero la respuesta de Simón la hace enojarse y explotar. En lo que hace Simón es como que ignorar lo que Jan le está queriendo decir
y tratar de llevar su trabajo, que es el boxeo, a lo que importa. Sin embargo, el no estar con su hermana, el no sobrellevar este dolor y tratar de evitarlo, no le ayuda a conseguir lo que quiere. Entonces, al final, pues acepta en seguir con lo que le dice su hermana para ya liberarse de eso y que ella regrese. Sí. Jan ya no puede aceptar más que Simón esté evitando abordar la muerte de su madre y abordar lo que les dejó en el testamento. Entonces, casi le ordena que investigue y que abra el cuaderno rojo que su madre les dejó. En la siguiente escena, Simón y Jan se unen por fin, pero siguen sin haber hablado de lo que su mamá vivió porque todavía hay cosas sin resolver. Y en esta escena descubren que su padre y su hermano son la misma persona. Y en ese momento es el en el que por fin se pueden volver a unir. Sí. Ajá, es el momento donde pueden conectar otra vez, pueden sentirse otra vez, porque finalmente las dos están pasando por lo mismo y las dos están teniendo o el mismo dolor o un dolor muy parecido porque pues son hijas de lo que pasó. Entonces, Simón lo que trata de hacer en decirle a Jan la noticia, ya que Simón fue quien la recibió primero, lo hace con una forma en la que Jan lo puede entender, ya que como Jan es maestra de matemáticas, él le pregunta si 1 más 1 puede ser igual a 1. Entonces hay una frase que dice Nahual, que hay verdades que no pueden ser reveladas si no son descubiertas, por lo que le da la oportunidad a Jan de que descubra por sí sola y ya después irse. Sí. Este es un lenguaje que Simón sabía que Jan entendería. Y durante todo el proceso, después de la muerte de su madre, han estado solas o han estado aisladas, cada una descubriendo los secretos por sí solas. Y en ese momento ambas permiten derrumbar esas paredes que han construido para estar juntas y apoyarse la una a la otra. Como actrices, es el único momento en el que nos abrazamos durante la obra y señala este momento de unión y que por fin permitieron dejar el enojo y dejar todo atrás y aceptar lo que pasó. La siguiente es la carta al padre y carta al hijo. Eh, Jan y Simón van a entregarle a su padre hermano las cartas que su madre les dejó y están con un frente unido. Eh, Creo que es muy importante lo que pasa por su cabeza, ya que existe un odio y un rencor hacia esta persona, ya que le hizo mucho daño a su madre, pero al mismo tiempo saben que no fue de todo su culpa. Entonces es un confrontamiento de pensamientos, pero es la única forma para ya descansar de ese dolor y dejar descansar a su madre. En la siguiente, la carta a las hijas, la carta que les deja Nahual, eh, suma todo lo que ellas deben hacer. Por fin, con esta carta, aceptan que su madre se fue y aunque les duele mucho, saben que su madre sabía lo que hacía y el mensaje que les dejó es muy importante. Bueno, creo que el mensaje que les da Nahual acerca de su historia es realmente como muy importante en la obra, ya que esto da pauta a que en realidad no todo lleva al odio o al rencor o al dolor, sino también si vemos la profundidad de la historia, la profundidad de todo lo que está pasando, hay una esperanza. Entonces es ese momento en que ellas ya pueden perdonar
ya pueden respirar y ya pueden despedirse de su madre. Sin embargo, es un momento en el que desearían estar con ella otra vez. Sí. En final, nosotras consideramos que esta es una historia muy profunda, muy fuerte, llena de empatía y como actrices interpretarlo fue un viaje, fue un proceso muy largo en el que cada cosa que se sumaba era importante. Claro, y hacer el análisis es muy importante para reencarnar el personaje, porque le estás dando el respeto que merece, le estás dando tu cuerpo, por así decirlo, y entender lo que están sintiendo, entender lo que están pasando, porque, por ejemplo, si tú ves la primera escena de Simón, o sea, puedes odiar a Simón muy fácil, pero por medio la vas comprendiendo. Yo creo que es una reacción muy normal, porque descubrir ciertas cosas que no sabías y que de repente salgan un montón de cosas, si tú no sepas de por qué, es una reacción normal. Entonces eso hay que aprender a no juzgar el personaje y aceptarlo y reencarnarlo. Como frase final pusimos una de las frases que dice Nahual, que dice, ustedes rompieron el silencio y concluye un poco por qué nuestro título se llama así, Al corazón del silencio, y tiene que ver con los mensajes que le dice Nahual a cada una de sus hijas. A Jan le dice, ve al corazón del polígono, y a Simón le dice, ve a romper el silencio. Y entonces, al juntar estas frases como al corazón del silencio, suma la relación de las hermanas y todo lo que les pasó. Y eso sería todo realmente. ¿Oli? ¿Sí? Ah, sí, ya, pensé. Sí, una disculpita por los fallos técnicos. Eh, bueno, no sé si, no creo que me hayan escuchado. Va. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente ponente. En este caso sería Brenda Carolina Gil Velasco. Ella es de aquí de la Facultad de Artes, de la carrera de actuación, y ella nos va a presentar la ponencia Las prácticas somáticas como herramienta para el actor en formación. Les comento, ya que ella está de manera presencial, la manera en la que vamos a dar anuncio de que quedan o restan 2 minutos para terminar la ponencia, lo vamos a hacer a través de unos carteles que tenemos aquí. Por eso es que no escucharán como la intervención desde el audio. Les recuerdo las participaciones por parte de las personas que se encuentran de manera virtual, si pueden dejárnoslas en el chat para darles lectura al final de todas las presentaciones. Y las personas que están de manera presencial, les daremos paso ya que acaben también. ¿Vale? Entonces, tenemos el micrófono. Hola, buenos días. Bueno, yo vengo a presentarles esta ponencia, que son las prácticas somáticas como herramienta para la información. Esto, bueno, pues surge de un proyecto que tuve que hacer para la materia de metodología de la investigación y lo empecé a desarrollar desde, pues bien, desde el semestre pasado, pero toqué un poco el tema desde hace un año. Entonces, ¿pudieran darle a la siguiente, por favor? Para mí este tema fue relevante porque creo que como actor nosotros necesitamos varias herramientas para poder formarnos, puesto que somos una carrera multidisciplinaria y llevamos varios entrenamientos. Entonces, dichos entrenamientos siempre van a buscar que tengamos un mejor desenvolvimiento en la escena y un mejor desarrollo de manera física, emocional y psicológica. Por lo tanto, para mí fue muy importante encontrar una herramienta que le ayude al actor, en este caso, para mejorar la relación con su cuerpo, cosa que muchas personas tienen un poco olvidada. Y no pasa nada, no pasa mayores, pero en caso del actor, cuando su cuerpo es su herramienta de trabajo, sí es necesario sanar esta relación. Y es por eso que yo, al empezar esta investigación, descubrí que existen muchas técnicas para poderlo entrenar.
pero la que más me gustó fue esta que se va justo al rumbo de la somática, la educación somática y esa deslinda hacia las prácticas somáticas. En fin, esto también parte un poco justo como de la experiencia personal que yo misma noté al estar estudiando la carrera. Actualmente soy egresada de ella, entonces pues ya pasé por todos los semestres y tuve como una experiencia más amplia al, pues sí, al estudiar, al darme cuenta los distintos tipos de maestros que nos encontramos, los distintos tipos de entrenamiento, de las distintas metodologías. Entonces yo misma en algún momento dije, no sé cómo ayudar a mi cuerpo y empezó esta idea de ver cómo, o sea, porque simplemente los maestros luego nada más dicen como, pues hay que mejorarlo, pero no hay un camino, un algo, ¿no? Entonces, justo yo decidí, cuando se me presentó la materia de metodología, investigar sobre este tema que a mí me estaba resonando en su momento. ¿Pudieran darle a la siguiente, por favor? En fin, con la partida de la investigación desarrollo esta hipótesis donde considero que las prácticas corporales que tengan un enfoque en la educación somática pueden ser un importante aporte para un actor en formación. Y por ende, los objetivos serán identificar dicho aporte durante la formación del actor. Muy importante que sea como durante la formación, que en general creo que la actuación es algo en lo que siempre nos vamos a seguir desarrollando, pero sí considero importante que la parte básica o en el general que se va a tomar, como es la licenciatura, sí se consideren las prácticas somáticas. Siguiente, por favor. En fin, vamos a empezar explicando un poco justo qué es la educación somática y qué es la somática, las prácticas somáticas y todo eso. Por favor. La siguiente. Ahora sí. Básicamente, lo somático viene de la palabra soma, del griego, que significa cuerpo vivo o cuerpo que siente, experimenta y convive en un mismo ambiente. Por esto nos referimos a que es un ser integral, completo y muchísimo más presente en lo que está viviendo. Eso en general la somática. La educación somática surge justo en 1970, cuando Thomas Hanna decide darle el término educación somática porque considera que estas prácticas corporales que le permiten al ser humano ser un ser más integral y más completo necesitan un nombre y una justificación. Y justo la educación somática surge a partir de 1970, donde vamos a poder ver que son prácticas justamente, o sea, no son una materia, no son, sí son un estudio, pero no son como algo específico a estudiar. Son cosas que complementan, son una herramienta. Entonces, estas prácticas, las cuales podemos, como darle ejemplo, es por ejemplo, en la licenciatura tenemos eutonía, que la eutonía como tal sí es una materia, pero tiene un enfoque tanto somático como holístico, en el cual buscamos pues sentir y tener una mejor autopercepción, que eso es lo que pasa a partir de la educación somática. La idea es que uno como ser humano no separemos tanto la idea de que mi psicología es una y mi cuerpo es otra y mi mentalidad es otra. Todo forma parte de un todo, como una máquina. Y lo normal es que estas, o sea, que sí, son engranes y puede ser que un engrane falle, pero justo hay que tener esa conciencia de que si un engrane falla, el resto de la máquina falla. Entonces la idea es ser como un ser integral y consciente de eso para que si un día me duele la pierna, yo sea consciente de que me duele la pierna y pueda trabajar sobre ello dentro de mis capacidades. Por ende, crea este asunto de transformar a una persona que nunca ha tenido un acercamiento hacia la somática. Es muy común que no, justo no perciba que a lo mejor su cuerpo le está manifestando cosas a través de pues sí, de manifestaciones de pensamientos, o sea, como cuando justo tenemos un asunto psicológico porque perdimos algo, porque nos hicieron bullying y nuestro cuerpo lo manifiesta, una persona que ya tiene un acercamiento a un asunto somático puede percibirlo y entenderlo de una mejor manera y trabajar sobre eso. Ahora bien, la educación somática surge de esto que viene, que es la amnesia sensomotora, que es a lo que él me trató de referir. Muchas veces pasa que el ser humano desarrolla eso por el nivel de vida que ya llevamos. Todo es muy rápido, todo se tiene que hacer rápido, o sea, no nos da tiempo como pararnos a descansar, a pensar, a sentir. Entonces,
pasa esto, les voy a dar un ejemplo. Ustedes pueden estar de manera consciente y voluntaria sentados en una silla en una plaza. Y sí, ustedes fueron y se sentaron en esa silla, pero en realidad no terminan de ser 100% conscientes y experimentar lo que está pasando. Pueden estar sentados ahí y no darse cuenta que el aire les acaba de mover el cabello, que están rodeados de 15 personas, que está sonando alguna canción. Simplemente están ahí. Entonces a eso se le conoce como amnesia sensomotora, porque sí estamos y sí decidimos estar ahí, pero no estamos presentes, experimentando y viviendo, que justo es de donde deriva la palabra somática. Por ende, la educación somática busca desarrollar lo que es una conciencia somática. La conciencia somática básicamente es lo contrario a la amnesia sensomotora, va a buscar que estemos de manera consciente, voluntaria y experimentando lo que estamos viviendo. Por ende va a haber una mejor armonía, porque al percibir lo que estamos sintiendo, podemos convivir e interactuar de mejor forma con el alrededor, con el mundo, con lo que tenemos. Y por ende ya se puede experimentar, actuar y sentir. Todo esto es muy interesante porque además es como un trabajo muy individual, por ende tampoco es por lo que les decía, tampoco puede ser una materia porque no puedes dirigir a todos. Cada quien lleva su propio proceso dentro de la educación somática. Entonces, sí te pueden orientar, sí te pueden decir, pero la manera en la que tú desarrollas esa conciencia somática o ese avance en la somática, en tu desarrollo como ser integral, es tuyo y solo tú lo vas a percibir. Sí se necesita una tercera persona que a lo mejor te asesore, pero solo tú vas a percibir lo que estás avanzando. La tercera persona no va a saber que tú ya estás sintiendo de mejor modo las cosas. Y ahora bien, digamos que las prácticas somáticas justo son el trabajo de campo de lo que es la educación somática. Como tal, las prácticas somáticas proponen métodos de aprendizaje para crear un aprendizaje somático. La idea del aprendizaje somático justo va a ser como lo que está en el inconsciente lo vamos a llevar al consciente para regresarlo al inconsciente. Eso se ha llegado a ver en cosas como el método Alexander. Lo llevas al consciente para poder racionalizar lo que está pasando, aprendes algo nuevo, la idea es que es un aprendizaje somático, y después lo regresas a tu inconsciente para poderlo vivir ya de manera natural, o sea, de manera automática. Por ende, es una exploración, un desarrollo, un autoconocimiento, una autopercepción, porque vas a permitir trabajar todo como un todo, y eso te permite tener tanto tu mente como tu cuerpo en un equilibrio, ¿ok? Entonces, es una manera de sanar también, una manera de encontrarse. Es este asunto de saber lo que yo estoy capaz y dispuesto a hacer por mis propios límites. Porque muchas veces pasa que justo al tener un desconocimiento de nosotros, de cualquier ámbito, pues no nos damos cuenta que podemos, no sé, levantar la pierna y como no somos del todo conscientes de nuestros propios límites, podemos causar lesiones o tener una lesión y decir no, sí puedo y te lastimas más. Entonces, la idea de la somática es que dentro de tu percepción puedas valorar lo que tú solito haces siempre que sea sano, correcto, dentro de tus límites y sin causar lesiones. Y bueno, esta es la idea de la educación somática. Es muy interesante el tema, es muy reciente además, no es algo que no se había buscado desarrollar antes, como les dije, es en 1970 cuando al fin tenemos una manera de llamarle a este tipo de método de aprendizaje, de trabajo, de conciencia, y todavía es muchísimo más nuevo para Latinoamérica. Latinoamérica llega a partir del inicio del siglo XXI. Entonces, inclusive en Latinoamérica tenemos muchísimo menos investigaciones de las que se tienen para países pues un poquito más desarrollados o de otro contexto, porque pues sí, o sea, son contextos distintos sociales y pues es importante saber que por lo menos ya están aquí y que se puede empezar a trabajar sobre ello. ¿Pudiesen darle a la siguiente? Ahora bien, justo vamos a hablar un poquito de la actuación, lo que conlleva y el por qué un actor actualmente pudiese necesitar desarrollar esta herramienta. Ok, hay que remontarnos a los orígenes de la actuación. Para los que no lo sepan, los orígenes de la actuación surgen hace muchos años y se considera que los primeros escritos relatan que fue durante los ritos
hacia el dios Dionisio, quien es el dios del vino y las festividades y así. En ese entonces lo que hacían las personas era disfrazarse con pieles de animales para hacer macho cabrío. Festejaban, bailaban, lo combinaban con varias disciplinas, justo como es la danza, el arte, digo, la danza, el canto y la actuación. Sin embargo, esto resulta todavía muy primitivo porque no tenía una estructura física, pero es lo que se relata como orígenes de la actuación. Muchísimo tiempo después se crea ya el teatro griego. De hecho, es muy triste, pero la primera obra que se montó ya no existe, no se tiene ese texto. Pero a partir de ahí empieza a tener una estructura muchísimo mayor, o sea, ya hay una forma, un escrito, lo de las máscaras, o sea, ya empieza a ser algo establecido, no solo me pongo una piel y hago lo que quiero. Ya se empiezan a llevar textos a escena. Y por ende, el teatro se vuelve una manera de enseñarle a la gente que no sabe leer de distintos ritos, de distintas tradiciones, de distintas leyendas. Y resulta muy importante y muy relevante, y el teatro se empieza a expandir a distintas culturas que estaban en el entorno. Debido a los tiempos en los que existía la actuación y así, pues se usaban elementos como máscaras en vez de usar la cara del actor o del cuerpo, simplemente el actor cambiaba más la máscara y así, ¿no? Porque pues existen los dos géneros, tragedia y comedia, y de hecho de ahí vienen las mascaritas representativas del teatro. Por el antecedente histórico, pues obviamente no había internet ni nada de eso, ¿no? Entonces las producciones eran muchísimo más largas, llegando a durar de 6 a 7 horas. Y la gente pues sí las disfrutaba en ese momento porque no había más que hacer, ¿verdad? Y bueno, es muy interesante porque la actuación pasa por muchos procesos y ese es como el inicial. Sin embargo, pues, por ejemplo, para la caída de Constantinopla se supone que el teatro desaparece y hay pocos registros de lo que sucedió y por eso mucho tiempo se creyó que el teatro dejó de existir durante todos esos años, pero realmente se hizo de una manera como más clandestina. Es hasta muchos años después, ya después de Cristo, que se retoma el teatro y se usa como un elemento para evangelizar a la gente, que básicamente nuevamente vuelve a ser la idea de enseñar, pero desde un contexto más como religioso. Y es hasta el Renacimiento que nos encontramos con que el teatro se vuelve una manera de expresar el sentir, de buscar distraerse y de buscar divertirse o lo que sea que se quiera sentir, menos evangelizaciones así, también se puede enseñar y aprender, pero es hasta el Renacimiento que le vemos como algo más similar a lo que nosotros vemos ahorita en el teatro. Y bueno, ya, seguimos creciendo en la actualidad y es muy interesante que la actuación desde el siglo XX tiene un cambio muy opuesto porque empiezan a surgir justo cine y televisión, lo cual tanto les da como nuevas técnicas, como nuevos objetivos, como nuevos asuntos a desarrollar. Y es este siglo que les digo, en el siglo XXI, que la actuación empieza a necesitar, bueno, no la actuación, en general la sociedad. Es muy interesante porque en el siglo XX el teatro también se vio como una manera de desahogo, porque recordemos que en el siglo XX la humanidad pasó por dos guerras y por una guerra fría y muchísimos más conflictos, ¿no? También pasó por, sí, pues en general por revoluciones y así. Entonces la gente, había dos como parámetros de la actuación, que era exponer el sentir que estaban teniendo, una manera de desahogarse y también una manera de distraerse. Pero en el siglo XXI cobra mayor importancia para nosotros como sociedad un autocuidado y una salud mental, y no me van a dejar negarlo, pero sigue sucediendo y es algo que como se tiene que tomar hacia la actuación. Siguiente, por favor. Bueno, la educación teatral es algo que nos permite, bueno, es el método de enseñanza de la actuación. ¿Puedes darle a la otra también, por favor? Justamente como todos los sistemas de educación, tiene un método, un aprendizaje y nos encontramos como con distintas maneras, o sea, desde cosas que nos pueden generar corazas, maestros, con metodologías ya un poco obsoletas, con esta idea de la educación vertical que pueden terminar afectando a un actor, porque se vienen cosas como terapias de choque, maestros que te insultan y te dicen es que tú no puedes elevar, no sé qué haces aquí. Entonces,
tiene como ese lado malo, pero finalmente los entrenamientos de los actores son muy importantes porque son muy complejos. Es entrenar el cuerpo, es entrenar la voz, es entrenar la mente, porque todos los actores, bueno, todos los personajes van a requerir de nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra mente, nuestro sitio, nuestras emociones. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para concluir, creo que la educación semática y la teatral pueden ser justamente dos campos que promueven un desarrollo integral y consciente. Justamente va a permitirle al actor tener un asunto psicofísico mejor desarrollado y de este modo esta necesidad, bueno, justo la existencia de la amnesia sensomotora nos revela una necesidad para poder permitir que la gente sea más consciente e integral y pueda bueno, vivir, sentir y experimentar y actuar conforme lo que siente y no conforme solo lo que percibe, sino lo que ve y experimenta. Entonces, como actor creo que nos permite bastante, ya que vivimos como muchos personajes, muchas vidas, muchas historias, y nosotros mismos somos una persona que también merece este autocuidado y no solo dar todo por un personaje, sino saber dónde están nuestros límites. Y pues justo teniendo atención y autoconocimiento de nosotros como actores, creo que podemos llegar más lejos a la hora de la creación del personaje. Y ya, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brenda. Muy bien. Para dar cierre a la mesa 1, tenemos la última ponencia a cargo de Carla Díaz y Dayana Gómez. Ellas también son de la Universidad de las Artes de Yucatán y su ponencia se titula Ahora que estamos cerca, todo estará mejor. Descubriendo la emoción a través de Nahual Marva. Adelante, por favor. Buen día a todas y todos. Nosotras somos Carla Díaz y Dayana Gómez. Les presentamos nuestra ponencia titulada Ahora que estamos cerca, todo estará mejor, descubriendo la emoción a través de Nahual Marwan. A partir de una adaptación de la obra Incendios de Wadi Mowat para nuestra práctica escénica cursando el cuarto semestre de la licenciatura en teatro de la Universidad de las Artes de Yucatán. En esta presentación compartiremos el proceso de análisis y creación escénica que llevamos para encarnar y construir al personaje Nahual, basado en un profundo estudio del contexto sociocultural de la obra, debido a que trabajamos con 2 elencos. Ay, perdóname. ¿Creen que podrían subir un poco más su volumen? Es que acá de manera presencial los escuchamos muy, muy bajito. Por favor, perdón. ¿Se escucha mejor ahora? Un poquito más de volumen. Pega todo tu boca. A partir de una adaptación de la obra Incendios de Wadi Mowat para nuestra práctica escénica cursando el cuarto semestre de la licenciatura de teatro en la Universidad de las Artes de Yucatán. En esta presentación compartiremos el proceso de análisis y creación escénica que llevamos para encarnar y construir al personaje Nahual, basado en un profundo estudio del contexto sociocultural de la obra. Debido a que trabajamos con 2 elencos, tuvimos la oportunidad de interpretar al mismo personaje. A continuación les comparto los objetivos. Registrar las fases que requiere un proceso creativo como artistas investigadores de la escena. Exponer el proceso investigativo y creativo que nos llevó a la construcción del personaje de Nahual, para abordar las técnicas de la actualidad desde fundamentos y datos precisos del contexto histórico, de manera que se comprendan y dimensionen los temas y las problemáticas que se desarrollan en la dramaturgia. Sustentar la evolución de nuestro aprendizaje, pasando de la teoría a la práctica, a partir de Konstantin Stanislavski, Héctor Mendoza y Jorge Eines.
¿Está conectado? Buen día, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, comenzamos la metodología con un breve resumen de la obra. Esta adaptación comienza con Jan y Simón Marwan, hijas gemelas de Nahual Marwan, quienes tras la muerte de su madre reciben a través del testamento 2 sobres, uno dirigido a su padre, a quien creían muerto, y el segundo a su hermano, de quien desconocían por completo su existencia. Este evento las lleva al Líbano, donde poco a poco van desentrañando el pasado oscuro y doloroso de Nahual. La obra se sitúa en el pasado y el presente, manejando una constante elipsis entre la vida de Nahual de 1937 a 2002 y la búsqueda que emprenden las gemelas en el 2002 entre Quebec, Canadá y el Líbano. Mientras transcurre la historia, se revelan atrocidades de la guerra, torturas y violencia por la que su madre tuvo que pasar. Al final, Jan y Simón descubren la cruda verdad. Su padre es su hermano, quien abusó sexualmente de Nahual mientras fue prisionera en Kfar Rayat a finales de los 70 en medio de la guerra contra Palestina. Esto las lleva a comprender muchas cosas sobre su madre por las que le guardaban rencor. Continuamos con el contexto histórico de la obra. Incendios es una obra arraigada en la historia y el sufrimiento causado por la guerra civil libanesa. La historia de Nahual refleja las realidades trágicas que emergieron durante este conflicto. La guerra civil libanesa, que tuvo una duración desde 1975 hasta 1990, fue un conflicto multifacético que dejó una marca irreparable en el país y su gente. Comenzó el 13 de abril de 1975, con un enfrentamiento en Ain el-Rumaneh, un barrio cristiano en Beirut. Este incidente desencadenó 15 años de violencia y caos, marcando el inicio oficial de la guerra civil. El Líbano es un país con una rica pero compleja mezcla de comunidades religiosas. Entre las principales están los cristianos a la Iglesia Católica Romana, que mantuvieron históricamente una posición dominante en la política libanesa. Los musulmanes suníes, presentes principalmente en ciudades como Trípoli y Beirut, ocupaban el puesto de primer ministro en el sistema confesional del país. Por su parte, los musulmanes concentrados en el sur del país y el Valle de la Beca habían sido tradicionalmente marginados, pero comenzaron a ganar influencia a través del movimiento como Amal y Hezbollah. La llegada de refugiados y militantes palestinos aumentó las tensiones en el país. Realizaban operaciones contra Israel desde el Líbano, provocando represalias israelíes y agravando la inestabilidad. Además, las desigualdades sociales y políticas fomentaron resentimientos y las rivalidades entre las diferentes comunidades religiosas y étnicas. El enfrentamiento en Ain el-Rumaneh comenzó cuando milicianos falangistas, cristianos y militantes palestinos se enzarzaron en un tiroteo. Esto fue seguido por una represalia de los falangistas, quienes atacaron un autobús lleno de palestinos, matando a 27 personas. Este incidente desató una escalada de violencia que se propagó rápidamente por todo Beirut y el país. A medida que el conflicto se desarrollaba, las facciones se alinearon y desalinearon en un sinfín de alianzas y traiciones. Las milicias cristianas buscaban mantener su influencia, a menudo se alineaban con Israel. Las fuerzas musulmanas y palestinas incluían países árabes y la Unión Soviética. La intervención de potencias extranjeras como Israel y Siria complicó aún más la situación, prolongando el conflicto. Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras. Entre 150.000 y 250.000 personas murieron y hubo alrededor de 17.000 desaparecidos. Aproximadamente 800.000 personas fueron desplazadas debido a la estrategia de limpieza étnica por parte de milicias cristianas y musulmanas. Tras el conflicto, la mayoría de las milicias se desarmaron, salvo Hezbollah, que mantuvo su fuerza militar y política. La guerra dejó una economía devastada, una situación que se agravó con la pandemia de COVID-19 y la explosión en el puerto de Beirut en 2020. Pasando con la
Uy. Pasando con la parte de la discusión, Incendios refleja estas crudas realidades a través de la vida de Nahual, una mujer cuya historia está influenciada por las tragedias de la guerra. La obra expone temas de identidad y el legado de la violencia. Nahual, como muchos libaneses, experimenta las divisiones y el sufrimiento causados por la guerra civil. Su búsqueda de la verdad y la reconciliación refleja la necesidad de enfrentar el pasado para construir un futuro mejor. Entender el contexto histórico de la guerra civil libanesa es esencial para interpretar a Nahual, puesto que este conflicto no solo define gran parte del trasfondo de la obra, sino que también proporciona una comprensión más profunda de las motivaciones, dolores y esperanzas de los personajes. Como actrices, nos resulta crucial abordar este papel con el máximo respeto y sensibilidad. Interpretar a Nahual no es solo una cuestión de técnica actoral, sino también un acto ético. El objetivo es ofrecer una representación que sea fiel y honesta, permitiendo que el público conozca, comprenda y se deje tocar por esta desgarradora historia. Desde el inicio de la carrera sabemos que trabajamos por medio de las sensaciones. En la asignatura de realismo le dimos un nombre, psicotecnia, definida como la acción de acceder al subconsciente desde nuestra parte consciente. Eynes lo plantea como una antesala técnica que facilite la emoción. Como artistas nos vamos entrenando para adquirir la habilidad de guardar sensaciones de todo tipo para utilizarlas en escena. Lo interpretamos como la capacidad de pensar en qué haría una persona en ciertas situaciones, pensar en diferentes reacciones, acciones y sentires con base en lo que uno podría experimentar para no necesariamente regresar a ellos, sino lograr retratarlos. Stanislavski menciona las emociones teatrales, que son modificaciones o excitaciones del cuerpo y no producto del recuerdo de la vivencia del artista como tal. Si nuestro personaje entra quitado a escena, como de hecho es el caso de Nahual en el primer acto, no debemos dar 10 vueltas corriendo al espacio. Nosotros creamos la convención de estar cansadas, cuestionamos qué sucede con nuestro cuerpo cuando corremos mucho y transmitimos las respuestas fisiológicas. Se acelera la respiración, el cuerpo se siente más pesado de lo normal, articulamos las palabras con más dificultad. Las preguntas nos llevan a una comprensión apropiada de la historia que estamos defendiendo, a darle la dignidad que se merece. Stanislavski establece las preguntas ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué? Y ¿cómo?, las cuales sirven como guía para establecer la cartografía de los matices por los que se pasa el personaje. El trabajo de mesa que se desarrolló en el semestre nos permitió comprender el peso de las situaciones que se le presentan a los personajes. Por ejemplo, ¿por qué Nahual menciona que la van a matar por haberse embarazado a los 14 años? Guiados por el pensamiento sociocultural de la religión musulmana de la época, concluimos que a pesar de que en el Corán no menciona que el hombre pueda arrebatar vidas, el fanatismo de la religión orilla a las personas a este tipo de acciones. Cuestionarnos constantemente por qué suceden las cosas y qué desencadena ciertos eventos nos ayuda a darle los matices necesarios para una interpretación que cuente con fe y sentido de la verdad. No es posible provocar la emoción por decisión, pero existen otros métodos que podrían abrir el camino a la sensibilidad que beneficie y gradualmente convoque la emoción del actuante. Es posible obtener resultados mediante la puerta sensorial. Un recurso utilizado a menudo en nuestro proceso es el de la música. Especialmente nos sirvieron canciones como, por ejemplo, Solo le pido a Dios, de León Gieco, y ¿Por qué cantamos?, de Baglietto, Carballo, Vestre y Oveja Negra, pues son estímulos que nos remontan al contexto en el que estamos trabajando. Hablan de la guerra en un tono de protesta, motivan a mantenerse firme, transmiten fuerza y el vigor de Nahual. Un factor que también juega un papel muy importante es la creación de imágenes. Los maestros constantemente nos repiten la importancia de que seamos capaces de mirar lo que estamos diciendo para evitar soltar el texto con la mente vacía, pues a través de la mirada de la actriz permitimos viajar al espectador. En la bitácora de ensayos, escrita por Braulio Peralta en Creator Principium de Héctor Mendoza, se menciona que el estado ideal del actor es, pues, la conjunción entre la razón y sus emociones. Por la forma en que la dramaturgia está escrita,
existen muchos momentos donde se narran acontecimientos perturbadores y sanguinarios. Trabajamos en dejarnos afectar solamente dentro de la escena sin que nos drene en la vida real. Si podemos entrar en ese estado de cosas hasta encontrar la emoción, debemos mantener el pensamiento bifronte que nos permita salir. Al investigar y comprender el contexto histórico y cultural, rendimos homenaje a aquellos que vivieron y sufrieron durante la guerra. Esto nos permite representar sus historias de manera genuina y respetuosa, evitando ofensas o desinformación en el camino. La dedicación a esta investigación también nos ayuda a honrar la memoria de las víctimas y a reconocer la complejidad de sus experiencias, lo cual desarrolla la verosimilitud en la actualidad. Interpretar a Nahual es una gran responsabilidad. Se convierte en un acto de empatía y respeto hacia una cultura y un periodo histórico específico. Al hacerlo con el debido cuidado y atención, no solo le hacemos justicia a la obra de Mowat, sino también a la verdad de aquellos cuyas vidas se vieron afectadas por la guerra civil libanesa. Si un actor logra un resultado deseado de manera consistente, demuestra tener las habilidades necesarias para hacerlo conscientemente. Sin embargo, cuando se trata de la emoción, es mucho más complejo que eso, porque no se debe forzar, no debe ser por decisión, no debe ser superficial y abusando de los recursos expresivos para hacer como que, sino que sean sentimientos verosímiles. Eynes continúa poniendo en duda si a partir de la vía sensorial se puede acceder a la emoción. Nosotras creemos que depende de las circunstancias de la ficción. En algunos casos puede funcionar muy bien, pero en otros no. Igualmente, la cuestión está en aprender a utilizar el recurso, pensar en él como una etapa por la que se puede transitar y tal vez se pueda llegar a la emoción. No centrarnos únicamente en el recuerdo, sino en el abanico de posibilidades de esa sensación que nos brinda en cuanto a reacciones, o provocando y descubriendo otras sensaciones, partiendo de la inicial. Como actrices en formación, constantemente nos generamos interrogantes que intentamos responder, y aunque a veces no se logre con certeza, se descubre mucho en el camino. Consideramos que parte de nuestro trabajo es continuar indagando, probando y comprendiendo la vida para contar con un bagaje considerable y enriquecer nuestro proceso de formación, así como también preguntar acerca de otras perspectivas para no quedarnos con una visión limitada del panorama en cuanto al trabajo actoral, porque aunque nuestra labor inicia desde nosotros, de lo que conocemos, la ficción es una realidad fabricada y hay que tenerlo claro. Continuamos descubriendo nuevas formas de abordar estos temas. Seguimos experimentando, llevando nuestra capacidad expresiva al límite. Después de finalizar nuestra temporada de funciones, podemos concluir que este proceso tan sensible que nos permitió trabajar desde nuestra vulnerabilidad recibió una buena respuesta por parte del público, que incluso superó nuestras expectativas, pues lograron envolverse en la historia y conectar de una manera profunda con los personajes. Uno de los momentos más emotivos fue cuando un profesor de filosofía palestino que reside en Mérida asistió a la función y nos expresó su sincero agradecimiento por abordar historias como la suya, por darle voz a personas como él, y nos compartió lo mucho que significó ver reflejada su experiencia en nuestra obra. Quedan 2 minutos. Más que agregar, eso sería todo por nuestra parte y les agradecemos mucho por su atención. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora vamos a dar paso a la mesa de diálogo entre los ponentes y los asistentes. Les explico la dinámica un poco. Para hacerlo como más dinámico, vamos a tener participaciones por parte de ustedes, entre ustedes los ponentes, va a ser de 3 minutitos. Si se extiende más, pues ya vamos a ver si nos da tiempo para que tengamos como una mesa de diálogo más o menos de 15 minutos, ahorita que sí nos alcanza el tiempo. Para las preguntas que van a estar en el chat, vamos a leerlas nosotros y ya si alguien gusta abrir su micrófono, con gusto pueden levantar la mano para que nosotros les demos la palabra, por favor.
En conclusión, entre todas las ponencias que se dieron en esta mesa, pues hay mucha relación entre uno y otro tema, ¿no? O sea, podemos hasta hacer como un principio y un fin entre todas las ponencias, empezando con la forma en la que se forman a los personajes y a los actores. Lo mismo sucede en la lucha libre. Un luchador pues no va y nada más dice, ay, voy a hacer esto, ¿no? O sea, si tiene una conciencia acerca de cómo se debe de formar, porque quiere o tiene que saber qué luchador va a ser, ¿no? O sea, tan solo desde suponer si va a ser técnico o rudo, pues desde ahí él ya se tiene que formar como de qué actitud tengo que presentar ante el público, ¿no? Y obviamente que tiene que haber una conciencia acerca del cuerpo, ¿no? Porque ahí necesita tener todo esto de saber qué músculo mover, qué mano no poner, etcétera, en todas las caídas, porque es un deporte muy, muy difícil, aunque parezca que todo es un juego, pero pues no lo es. Y, por ejemplo, con los chamanes, pues también, si nos vamos a eso de las relaciones entre una y otra para la lucha, hay una ritualidad antes de presentarse ante los espectadores, ¿no? En una función. ¿Por qué? Porque muchos luchadores hacen este tipo de rituales de, no sé, estar en una esquina y ponerse a meditar. Hay otros que no solamente es entre el acto de estar vistiéndose, que muestran esta ritualidad, ¿no? Preparan su lugar y preparan como todo el ring para poderse presentar. Esto se hace de manera individual, o sea, no es como que se vayan y se presenten y, miren, hola, soy el luchador y les voy a presentar mi ritual, no, o sea, esto se hace en camerinos para poder llegar y tomar como esa transición entre el camerino y la arena para transformarse en su personaje, ¿no? Lo mismo pasa con los chamanes, ellos tienen que transformarse en la persona a la que van, en la que tienen que ser desde lo espiritual para poder realizar todo su acto. Y todo esto para que las sensaciones se despierten y se pueda participar, ¿no? En fin, no sé, o sea, yo me puedo seguir porque pues la lucha a mí también me gusta mucho. Entonces, pero pues vamos a darle paso a las participaciones. No sé si en chat haya alguna pregunta o si quieren aquí presencial, alguien quiere hacer una pregunta, tú quieres hacer una pregunta. Gracias. Hola, yo quiero hacer una pregunta para los chicos que expusieron el tema de Kuhul, Ahau, el de trance y método de chamán maya. No sé si me están escuchando, chicos. Yo quisiera saber por qué era tan importante que tuvieran contacto con un chamán que no fuera contemporáneo. ¿O cuál es la diferencia entre uno contemporáneo y uno un poco más prehispánico? Hola. Hola. A ver si entendí la pregunta. Me preguntaste si cuál es la diferencia entre uno contemporáneo y uno del clásico maya. Sí, ¿y por qué era importante para ti que fuera un clásico? ¿Por qué era importante para mí que, perdón? ¿Que fuera un chamán clásico o cuáles son como las características que resaltan más para lo de su investigación? Bueno, primero que nada, respondiendo la primera pregunta que hiciste, pues porque digamos que esas costumbres se fueron perdiendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un chamán más contemporáneo ya está más ligado a lo que es la cristianidad y no tanto a lo que es pues el maya, Kukulcán en este caso, que sería Quetzalcóatl y demás divinidades de los mayas. Entonces, como que hubo ese cambio y también sus métodos ya son otros, son diferentes. Por ejemplo, en el video que les mostré, es un chamán que estaba preparando un ritual de purificación que se le hacía antes a los guerreros, antes de morir o algo parecido, pues para que puedan encontrar su camino hacia el paraíso.
o a través del inframundo, pues. ¿Y por qué decidí eso? Pues fue más una cuestión personal y porque sentí que esa cuestión se ha ido tergiversando al chamán antiguo, como que ya no hay. De hecho, me costó muchísimo esfuerzo encontrar a una persona que aún conservara ese, pues, el misticismo y el ritual en específico. De hecho, hay más rituales, hay rituales, pues, de guerra, más cuestiones políticas, etcétera, pero pues bueno, el que vieron es de sanación, purificación. Ok, Y pues, ya. gracias. De nada. Gracias. Antes de que sigamos con las participaciones, ya que todos están en la cuenta de Josué, si puedes subir tantito tu micrófono porque acá te escuchamos muy, muy bajito, porfa. ¿Aquí me escuchan? Vale, muchas gracias. ¿Alguien más aquí presencial que quiera participar? ¿Algún comentario? Sí, claro. Bueno, lo mío no es pregunta, es más como, no sé si llamarlo queja, yo diría más un comentario, o para complementar al tema de la lucha libre, y es que ahí yo encontré dos errores que me generaron conflicto. Y uno es que primero se puso bueno, mencionaban a China como uno de los exponentes de la lucha libre, y no, China no lo es Japón. Japón es uno de los más grandes exponentes de la lucha libre, junto con México y Estados Unidos. Y bueno, no voy a poner más. Y lo otro es el tema bueno, decía que en la lucha no se pueden juntar hombres con mujeres y mujeres con hombres al momento de luchar, y sí se hace. De hecho, actualmente ya es mucho más, ya es más común exactamente. Se llaman relevos mixtos y sí, ponen tanto a hombres como mujeres, de hecho la lucha libre es un deporte, espectáculo muy inclusivo, y tenemos a exóticos, que serían personas ya sea transgénero o transvestis, y hasta los minis, que serían personas con enanismo. Entonces, sí se puede, sí hay luchas de hombre con mujer y de muchas más variantes. Nada más eso. Gracias. Vale, muchas gracias. ¿Hay preguntas en el chat? ¿No? ¿Alguien más que quiera participar desde aquí? ¿Alguien? O entre ustedes, los ponentes, si quieren preguntarse unos a otros, también se vale. ¿O alguna otra intervención que ustedes quieran hacer? Igual la primera de Josué, no sé si quieras hacer como algún otro comentario acerca de tu ponencia, ya que tuvimos demasiados problemas técnicos en la primera. Hola otra vez. No, pues yo nada más quería como agradecer que vinieran a escucharnos, a informarse, sí, pues a permitirnos compartirles nuestras distintas investigaciones. Son campos muy amplios. Y nada, creo que siempre es muy interesante ver lo que otras personas investigaron o se les hizo relevante e importante, porque a veces a uno no le pasa por la cabeza ese tema y puede aprender y abrirse panoramas a investigar, ¿no? Entonces, pues está muy padre y qué bueno que vinieron, y muchas gracias por la atención prestada y por su tiempo. Y pues, ya, muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé, ¿alguna otra participación así por último? ¿Alguien? Ah, claro. Yo
sobre la ponencia que hicieron sobre somática, ¿podrías decir entonces que es un proceso espiritual, emocional? Sí. Sí, sí apunta hacia eso, no diría que es totalmente un asunto espiritual, pero sí tiene su enfoque un poco hacia allá, tiene un enfoque holístico, entonces sí busca esto del equilibrio, como se vería, por ejemplo, justo lo de los chakras y cosas así, ese tipo de prácticas sí, o inclusive, por ejemplo, el yoga, que trabaja los chakras, yoga somática. Entonces, no diría que es totalmente un asunto espiritual, pero sí se complementa con eso. Entonces es como un asunto personal, espiritual, corporal, ¿sabes? Como justo es un todo, entonces integra muchas cosas a la hora de llevar la somática a la práctica. A veces uno, o sea, por ejemplo, yo desde lo que viví en eutonía, pues simplemente está respirando, ¿no? Y dirías, pues esto que, pero hace diferentes cambios en tu cuerpo el simplemente respirar. Entonces, algo así funciona el resto de las diferentes prácticas somáticas. No sé si te contesté. Excelente. Bueno, muchas gracias. Recordemos que todos los comentarios, todas las participaciones, pues son para contribuir a sus trabajos, ¿no? Bueno, a manera de conclusión, pues les agradezco a todos los ponentes. Esperamos que sus temas de investigación pues den para algo más que solamente esto que nos acaban de presentar, sino que tenga como más trascendencia, ¿no? Seguir como evolucionando este tema para llevarlo a diferentes campos y hacer como una transversalidad entre toda la investigación que hay aquí, ¿no? Bueno, los invitamos a seguir dentro de las mesas. Ahorita va a estar otra de teatro a las 12 del día. De aquí no nos desconectamos, ustedes pueden seguir conectados en este chat o ir a la otra mesa dentro de la otra sala de Zoom. Y bueno, nos vemos en, ¿cuánto? Media hora. Gracias a todos.